Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día viernes, un viernes especial, obviamente la sorpresiva aparición del expresidente Flores esta mañana en el juzgado primero de instrucción, obviamente despertó la atención de todos los medios de comunicación en un hecho que no se esperaba, menos que el presidente llegara caminando, entrara por los tribunales y llegara hasta ese tribunal. Esto fue a las 8:15 de la mañana y hasta ese momento no llegaba todavía el juez al juzgado, llegó 20 minutos después, le tomó comparecencia, habló con él, tengo entendido que rindió declaraciones y después fue mandado para su casa con lo que se llama arresto domiciliario. Esto es lo que ocurrió hoy en la mañana, lo vamos a ver en imágenes y también lo vamos a analizar con mis invitados de esta noche. Los presento inmediatamente: el doctor Nelson García, abogado, presidente actual de la Federación expresidente de la Federación Salvadoreña de Abogados, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Matías Delgado. Buenas noches, doctor, bienvenido. Privilegio, Nacho. Gracias. Y el doctor Héctor Hernández Turcios, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, catedrático universitario. Buenas noches. Muy buenas noches, Nelson. Bueno, vamos a recordar en imágenes lo que ocurrió esta mañana. Lo más sorprendente que el expresidente Francisco Flores llegó caminando hasta el juzgado primero de instrucción. Después la policía diría que tienen que investigar qué pasó con la seguridad policial que está en el centro judicial. Nadie lo vio, directamente entró caminando y llegó hasta el tribunal y ahí esperó que llegara el juez Italmir Levis. Fue obviamente interrogado. Después que antes se le leyeron obviamente sus acusaciones, se le señaló ya de manera oficial por qué estaba acusado y posteriormente rindió declaraciones en ese tribunal. Obviamente esto en medio de una expectación tremenda por parte de la policía. Ahí está el subdirector de la policía señalando que la búsqueda originó su entrega. Dice, nosotros no sabíamos dónde estaba, dice, pero la búsqueda originó su entrega. Se ha cumplido el objetivo. Esto vamos a preguntárselo a ustedes si realmente la PNC cumplió el objetivo. Solo hecho buscarlo hizo que él se entregara. Serán algunas preguntas que tenemos. Ahí vemos al abogado Joya, que también llegó al tribunal. Dijo él que no sabía nada, que le sorprendía que el expresidente haya llegado, que no había tenido con él ningún conocimiento, que no sabía si el expresidente Flores había estado en el país o se había ocultado durante 4 meses fuera del país. Hay que recordar que el día de mañana se cumplen exactamente 4 meses desde que la Fiscalía dictó la orden de detención contra el expresidente Flores. Bueno, ahí está primero con su abogado, toda la expectación que se produjo en los tribunales. Creo que hoy fue un día difícil para el funcionamiento de los tribunales porque esa cantidad de gente no obviamente permite. El fiscal del caso declaró a su salida que no estaba muy de acuerdo con este arresto domiciliario, que dijo que no fue capaz de contestar si la Fiscalía iba a apelar, pero dijo que a él le parecía que no era el adecuado. Esos son los momentos cuando el expresidente es sacado del juzgado ya para trasladarlo a su residencia particular en la colonia San Benito. Fuerte contingente policial encabezado por el subdirector Howard Cotto lo escoltó hasta el vehículo. Allá en ese momento en los tribunales había gente de sindicatos y de la sociedad civil, como se llama, que estaba gritando con pancartas en contra del expresidente. Los medios fueron extremadamente grandes en cantidad. Yo creo que es primera vez que se ven tantas cámaras, tantas cámaras fotográficas, tantas cámaras de televisión siguiendo un solo hecho. Ahí se ven los manifestantes que estuvieron durante 3 o 4 horas ahí presentes. Algunos le gritaron algún improperio, obviamente hubo palabras fuertes contra el expresidente. Y bueno, subido, digamos, cierto, ya al vehículo, costó que se subiera porque obviamente era demasiada gente la que estaba alrededor, no dejaban trabajar a la policía, lo subieron y lo llevaron hasta su residencia en la colonia San Benito, donde también, bueno, ahí le lanzan cosas, ¿ves? Ahí le lanzaron huevos, le lanzaron piedras al carro policial y ahí se trasladó este vehículo del GRP hasta la residencia de San Benito, donde está en este momento y donde seguirá hasta que se culmine el proceso. Seguirá bajo arresto domiciliario.
obviamente con agentes policiales fuera y dentro de la casa. Señores, ¿qué les pareció? Primero, partamos por la parte cronológica, la llegada. ¿El hombre burló la justicia todo este tiempo y pudo tener ese coraje de llegar, o a lo mejor no es coraje? Que él haya llegado caminando hasta el tribunal. Ustedes conocen mejor que nadie los tribunales, obviamente hay bastante guardia y policía, nadie lo vio, nadie se enteró hasta que estaba dentro del tribunal primero de instrucción. Nelson. Bueno, en primer lugar hay que sentar la base de que en nuestra categoría de abogados no pretendemos ser acusadores o defensores en este tema, sino ser lo más objetivo posible. Lo digo más por mí, porque de alguna manera tengo una vinculación conflictiva con el expresidente de la República. Perdón, ¿se puede recordar por qué? Claro, porque él fue el que promovió toda una propaganda mediática en mi contra. En tu contra. Sí, claro. Y tú Sí, tuviste, bueno, y también, abiertamente. y también creo que puedes contarnos en términos, digamos, lo que significa estar, no sé si se llama huyendo de la justicia o oculto de la justicia. Bueno, eso depende de los recursos de cada quien, ¿verdad? Me imagino que no han sido los mismos. ¿Ya? Pero eso es parte del pasado, pero es mi deber ético mencionarlo. ¿Por qué se entrega una persona? Aquí una persona se entrega porque andar huyendo en circunstancias normales es una cosa llena de angustia, porque tú no sabes en qué momento te van a atrapar y en qué circunstancias. Aparte de eso, estás desarraigado de todo vínculo de amistad, familiar, etc. La gente cree que huir es lo más conveniente. Es el dilema entre caer en una brasa o caer en unas llamas. Entonces, pero es obvio que aquí ha habido descripciones de esta fuga, ¿verdad? De este fugitivo en condiciones de yate, de amistades, de alta jerarquía, principescas, etc. Bueno, el punto es que como la policía no tiene boca con qué hablar en este caso, ¿verdad? Porque nadie se entrega debido a la persecución de que está siendo objeto, eso no tiene nada que ver. Es más, esta huida del procesado, yo la consideraba innecesaria porque la orden de captura no está basada en elementos de fundamentación de un ilícito, sino del hecho de no haberse presentado a una audiencia. De ahí se genera la más, vamos a decir, suave de los quebrantamientos de la ley, que se compensa con la presentación. Así que todo este escándalo, eso ha sido una pompa de jabón que hoy se ha reventado. Segundo, yo me impuse del requerimiento porque aquí están involucradas los prestigios de personas muy apreciadas por mí, comenzando por el señor fiscal general de la República, en el sentido de que, dadas las circunstancias y vinculaciones históricas, era necesario que este proceso, por muy light que sea, tuviera transparencia. Entonces me impuse del requerimiento antes de que se le hiciera ese intento de reserva, que tampoco era aceptable procesalmente. No se dan las circunstancias, pero el señor juez explicó por qué, no obstante lo cual la jerarquía superior le dijo que este tenía que ser un juicio abierto. En ese requerimiento yo considero que cualquier defensor, no digamos el licenciado Morales Joya, que es un prestigioso penalista, va a salir avante de la forma en que se ha acusado al procesado. ¿El problema está en la acusación al dejar afuera el delito, el supuesto delito de lavado de dinero? Es por supuesto porque la consistencia más grande de los elementos sacados de las entrevistas en la Asamblea Legislativa denotan que el delito que se puede probar con mayor posibilidad, no digo que necesariamente, pero con mayor posibilidad,
es el que encaja en el tipo de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque se hizo ingresar un dinero sin que se registrara a través de los mecanismos del Banco Central de Reserva y todos los mecanismos tributarios que hay para tal efecto. Y eso está catalogado en el artículo 4 de la Ley de Lavado de Dinero y otros activos como un principio sospechoso, quédese así porque todo procesado es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario, y empieza a circular ese cheque en diferentes manos y en diferentes... Lo que obviamente establece presunción de lavado de dinero. Pero el fiscal no puso ese delito. Ese delito no está. Y eso ha cambiado, pues, o va a cambiar todo el transcurso de la mientras investigación. Es que mira, es un delito tan grave que hace 2 días a unas señoras, porque el amante le regaló un carro, la fiscalía ha intentado probar que ese carro, como fue comprado como producto de la droga, da lugar a que la amante, que no tiene nada que ver con también saber lo que viene, eso. entonces, Y en el caso, está detenida. Y sí. si el presidente Flores hubiera estado enjuiciado por lavado de dinero, no hubiera podido tener arresto domiciliario. Ahí no hay medida sustitutiva. No hay medida sustitutiva. Pero aparte me gustaría señalar algo que me asombra. Porque para dar medidas sustitutivas el señor juez de derecho tiene que señalar una audiencia especial para eso y convocar a la fiscalía. La fiscalía no estaba convocada a esa presencia ni a esa presentación del procesado. Por lo tanto, equipo de por lo tanto, si no llega, lo que correspondía es el arresto inmediato y llamar, notificar al fiscal a efecto de que delegara a un agente y entonces comenzara el procedimiento que ya está señalado. Es decir, señalar una audiencia y en esa audiencia fijar las medidas que crean sus convenientes, y todavía la fiscalía puede apelar de esas decisiones y quedar en suspenso. Héctor, ¿cuál es tu opinión principal de esto? Bueno, vamos a ir detallando. A mi estilo. Sí. Yo creo que este es el día de la ira en El Salvador. Sí. No al estilo del Medio Oriente, sino de la ira en tanto que indignación. Hay una indignación terrible en todo el país. ¿Por qué? Por la felonía que cometió el juez. ¿verdad? El juez cometió una felonía porque es una traición a los grandes principios del derecho, a los procedimientos del derecho, es una traición a su escuela de derecho, es una traición al órgano judicial y sobre todo es una traición a la sociedad. Si la sociedad también tiene un juicio. ¿Él vulneró normas del derecho? Claro, es lo que explicó el doctor. O sea, tú estás de acuerdo, vulneró normas del derecho. Bueno, Héctor, permíteme que se me fue el tiempo rápido. Voy a un corte y vuelvo contigo inmediatamente para que esto que tú dices lo puedas ampliar y agregar otras cosas sin duda. Ya volvemos. Bueno, quedamos con Héctor y tú, Héctor, decía, aquí se violaron normas. La pregunta es, ¿un juez puede violar normas? Bueno, no, lo que pasa es que, por eso te digo, aquí hay que entender que ha tenido una actitud sádica dentro del proceso. O sea, como diciendo, aquí mando yo, aquí yo soy el independiente, aquí soy el libre. La Constitución me da independencia para hacer lo que yo quiera y ha producido una destructividad social grave, porque yo me pregunto, bueno, y hoy puede haber hasta un levantamiento en los reos de que no reciben el mismo trato. Pues sí. O sea, ni los defensores reciben el mismo trato, ni los reos reciben el mismo trato. A ver, quisiera preguntar también a usted, que es un especialista, ¿nadie está exento de recibir tratos diferentes? ¿Un expresidente puede ser igual que cualquier ciudadano llevado a una cárcel igual, sí, aunque corra riesgo de que lo maten? Aunque vaya bien vestido y bañado, que todavía no lleve el olor a reo, que es terrible, él debe tener el trato de un reo. Así de sencillo. Ahora, esto no se ve, que yo conozca presidentes, digamos, en celdas comunes, no conozco en ninguna parte del mundo, aunque he conocido varios presidentes que han caído presos. Bueno, si la misma policía no digo que le había pero preparado. No es celda común. La policía también dijo, está en la casa. No sé si lo oíste tú, que el director de la policía dijo que le había preparado ya una celda. Claro. Me imagino yo que con buenos ladrillos, azulejos y toda esa serie de cosas, ¿va? Así como eran los bandidos antes.
¿Verdad? ¿Tú te recuerdas de aquellos bandidos bueno, Al Capone tenía una preferencia en San Quintín y después en Alcatraz, ¿verdad? Que es donde murió. Entonces nosotros estamos en una situación aquí difícil. Yo me quedé asombrado, pero hay otra cosa que me asombra, porque el señor juez actuó de esa manera cuando ya tenemos casos ejemplares de escape, como el caso de Mario Orellana de Anda. En el caso de Anda, Mario Orellana le dieron esta misma prerrogativa, se va a la casa y todavía le dijeron que no podían no podían tener los policías y darles de comer. Entonces, del mismo dinero que había, se lo dieron, el dinero para que él pudiera pagar. No, te voy a aclarar. Pero se escapó o no se escapó. No se escapó. No. Hubo resoluciones que lo pusieron en libertad. Y después hubo resoluciones que revocaron. Y aprovechó esos minutos para escaparse. No, días. ¿verdad? Ya. Entonces, no es que por estar en el arresto domiciliario de ahí me voy. No, pues sí, pero es que ese juego de la abogacía es terrible, es como lo que tú planteaste al principio, sí. que bien planteado en una forma. Ahora, eso le quería preguntar. Toma un segundo, sí. Es difícil estar bajo la presión de estar escapando y que uno tenga la presión del Interpol o de la policía, es terrible, pero también uno se puede entregar porque está seguro que va a salir, que eso es lo que sospecha todo salvadoreño. Que él se entrega porque él estaba seguro que eso que pasó era lo que tenía que suceder, porque ella se lo había ¿tú crees cantado. Que hubo negociación? ¿Cómo? ¿Tú crees que hubo negociación previa para que él se entregara? Yo creo que sí. ¿Con quién te ejerció esa negociación? ¿Con quién? Con el fiscal. Bueno, eso es lo que... ¿Solo con el fiscal? Es que aquí hay una cosa oculta que tenemos que darnos cuenta qué fue lo que declaró. ¿Verdad? Porque de alguna manera ha de haber ofrecido el algo. No, es que la pregunta de Nacho es técnica. A ver. Entonces. Sí, ¿con quién puede una persona en esa circunstancia? Con la única persona que tú puedes negociar un juicio abreviado en el cual incluso aceptas, porque es parte del sistema anglosajón que nos han impuesto, ¿verdad? Yo acepto el delito, el cometimiento del delito, y entonces, como le acaba de pasar al padre Toño, ¿verdad? Que acepta, sea cierto o no sea cierto, pero es más viable salir de la cárcel a través de eso, aunque te queden antecedentes penales, pero te dan una condena menor de 3 años, lo cual permite la excarcelación inmediata y el cambio por los delitos que está procesado, de acuerdo a la Fiscalía, el expresidente puede llegar a tener una pena baja que sea excarcelable, una pena de menos de 3 años es excarcelable. Puede llegar a tener una pena excarcelable por los delitos, que son 3 delitos, ¿no? Peculado, enriquecimiento ilícito y rebeldía o desobediencia. En la historia forense hay un caso, por ejemplo, muy reciente, lo voy a mencionar por reciente, no voy a mencionar los personajes porque Monseñor Romero, y no es invento de él, eso viene desde que estudiábamos Derecho, ¿verdad? Aquel aforismo de que la culebra solo muerde los pies del descalzo. Aquí hubo un famoso joven empresario que empezó a recibir divisas y remesas y lavó el dinero. Pues a ese joven se le armó un juicio especial también, mediante el cual la pena mínima de lavado de dinero son 5 años. O sea que, aunque fuera remojado, no hemos lavado, remojado el dinero, son 5 años. ¿Y cómo es que le redujeron a 3 años a él? Eso fue en el juzgado octavo. Pero mira, Nacho, yo quiero dar una explicación como enseñanza histórica. En la Ilustración el grito era: atrévanse a pensar, y eso es lo que yo le digo al pueblo salvadoreño: atrévanse a pensar, porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Así como cuando los hombres dominábamos a las mujeres tenían toda la razón de decir: es que las leyes las han hecho los hombres para los hombres. Era verdad, no se equivocaron. Estas leyes de hoy se hicieron precisamente para que pudieran soportar y pudiera liberarse cualquier empresario, cualquier situación que se diera en la globalización, que se diera incluso en el lavado de dólares. Si se analiza el periodo de Flores, con Flores, para solo hablar de 2 cosas, se da
la dolarización y se da el Tratado de Libre Comercio. Pero en el año 98 también se da el Código Penal. Es correcto. Y en ese Código Penal, que influyó la globalización, el mercado mundial, se pueden conciliar los siguientes delitos. Todo se podía conciliar. Homicidio. Todo. Robo, era una canallada que el mundo... ¿Eso está vigente? Han quitado algunas otras cosas, pero todavía lo han quitado. Pero todavía tienen el poder. Por eso yo cuando veo, por ejemplo... Perdón, ¿está vigente eso? No, lo cambiaron. Mira, hay modificaciones. ¿me permite un minuto? Pero esa solo para decirte que yo me caché, como dicen aquí, la animadversión del gobierno de ese momento, porque dije que ese era una legislación para valetistas, para suizos. Entonces sacaron desplegados diciendo que el único abogado que se oponía a la modernización y que el pueblo ya estaba civilizado para tener ese tipo de ley era su servidor. Bueno, al día siguiente hubo una manifestación que le rompió a Cristóbal Colón la cara, y entonces yo le puse: Cristóbal Colón, la civilización de este pueblo te rompió la cara. Ahora bien, de ver que eso contribuía a la impunidad, comenzaron a hacerle parches y parches y parches y parches hasta convertir el sistema penal en el Frankenstein jurídico que es ahora, porque es una serie de remiendos represivos que cualquiera, a mí me da lástima este señor que esté siendo procesado como cualquier otro. Lástima, ¿por qué? Porque si él se sometiera a las reglas que todos los procesados se someten, guay de él, porque es lo más terrible. Ahora que debería estar el 911 de Montserrat, pues, como cualquier ciudadano común y corriente, apretado en unas ergástulas donde rebalsa el miasma, ya no solo los reos, es algo horroroso. Y mira, solo aquellos que han repartido ese pan y después lo han tenido que comer, como este caso, saben que los jueces deberían de permanecer como parte de su entrenamiento un mes en prisión, no que aquí con una gran soltura te dicen 80 años de cárcel, 60 años de cárcel. ¿Cómo es eso? Sí, es terrible. Está distorsionado el sistema penal, y esto que tú has hecho esta tarde, es propicio, no solo para hablar de un personaje que al fin y al cabo, en mi opinión, está condenado históricamente por la comunidad que escuchó lo que él dijo, la forma en que lo dijo y la forma en que esto va a terminar. Pero hoy, ¿sabes, Nacho? Hoy tú oyes, por ejemplo, diputadas y diputados de Arena, y les preguntan, ¿qué opina usted? Bueno, yo lo que opino, dice, que él ya está en medio de la justicia y que esperamos que las instituciones funcionen. ¿Y cómo van a funcionar si ellos las hicieron? Pues sí. Para que no funcionaran. ¿Por qué las instituciones no funcionan? Por culpa de ellos. Eso fue todo un proceso de impunidad, como lo llama Nelson, para poder abarcar estas situaciones que se iban dando. Entonces uno no debe de temer de decir que estamos en manos casi malditas por maldiciones históricas que se fraguaron en ese periodo de Flores para que la impunidad sí continuara. Por eso si el delito de lavado no es tan simple, no es tan simple de poderlo procesar y lograr la condena, porque incluso, fíjate, ahí hay un artículo que dice que si una persona atestigua o denuncia un delito X, solo eso le sirve a él de atenuante para no llegar por lavado de dólares. Entonces cualquiera puede solo te voy a dar la clave para condenar a cualquier persona, incluyéndolo a él. En este país basta y sobra que la fiscalía le ponga un testigo criteriado, es decir, es enmascarado negro, y le dé el libreto, y ese hombre va 80 años como Reinerio Flores Lazo, pues a la cárcel. Cuando yo pregunté, y también se lo preguntó el presidente de la Asamblea Legislativa, él dice hoy día, aquí aparecen varias preguntas, dijo Sigfrido. ¿Qué negociaciones oscuras pueden haber detrás de todo esto? ¿Qué arreglos pueden haberse pactado? ¿A qué compromisos pudo haberse llegado? Tú me dijiste,
se puede negociar solo con el fiscal. Solo con el fiscal. ¿Tú concuerdas con eso? ¿Que él solo puede negociar con el fiscal? No, bueno, se puede negociar. Bueno, lícitamente, que conste, principalmente, pero se puede negociar con cualquiera. Pueden con el juez, con la corte, para que la corte dé órdenes, como en el pasado, que muchas veces se dieron corte a suéltenlo. Esta exhibición personal tenga las 8 meses guardada. Este caso de que condenan por 1 millón, guardémoslo. Es decir, esto nos trae a la palabra amaños, que acabo de salir de una audiencia. Vamos a preguntarte también sobre que tú eres el abogado de los futbolistas procesados. No, pero mira, es que eso que dice Nelson es interesante, por ejemplo, hoy con esa amnistía en los impuestos. Pues, hay gente que honesta va a ir a pagar, pero hay otros que saben que lo tienen guardado o perdido, han pagado para que se pierda esa documentación y jamás va a salir. Sí. O sea, a ellos no les importa ninguna amnistía. Entonces, eso lo debe saber este pueblo, porque el punto es que empezamos a hablar de independencia y de libertad, y hoy sucede un caso contra la independencia y contra la libertad, porque el único libre aquí es él, Paco Flores, es el único que realmente es libre, ¿verdad? Porque no obstante hacer lo que hizo, robar lo que robó, él sigue libre. Ese hombre sí es libre. Necesito concretar algunas cosas antes de ir al próximo bloque. Cuando el expresidente Flores dice, me he presentado voluntariamente por respeto a la ley, ¿les dice usted de algo? Bueno, no. Que han pasado 4 meses en que no la estaba respetando. Pues. Ok, ¿no existe un delito de fuga? O sea, No. yo puedo estar hoy día procesado, desaparecerme 2 años, después volver, y esos 2 años no suman nada, no agregan a delito. Si tú estás reo, por ejemplo, si él se fugara en estos momentos donde esté, como tiene calidad de reo. Antes no lo tenía. Antes no la tenía, era un fugitivo. ¿Y el fugitivo no se le carga una pena por todavía, haber evadido la ley? No, porque es su derecho natural, ¿verdad? Ese es un derecho natural. Ok. ¿Cuál? Okay. El que no se deje atrapar. Ok. Bueno, pero pasa también una cosa, en el delito de fraude procesal, a uno lo pueden procesar por cuestiones que hizo antes de ser procesado incluso. Sí, eso sí. Antes de ser procesado. Ya no digamos el procesado ha hecho cuestiones para poder evadir, o sea, lo que se llama artificio. Pero por eso te digo que anteriores y posteriores. Yo no me explico por qué andaba huyendo. Eso técnicamente, o sea, psicológicamente, ¿verdad? Alguien le dio tal vez una mala información que era la mejor situación para él. Porque venían las elecciones. Tenía que... Okay. Porque venían las elecciones, él no se entregaba. Vamos a ir al corte y vamos a hablar cabalmente un poco más del efecto político que esto puede tener, porque obviamente muchos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Que vienen nuevamente elecciones y el caso Flores vuelve a reflotar fuertemente. Por ahí tenemos una declaración, una entrevista hecha al vicepresidente de ideología del Partido Arena, Ernesto Mason. Después del corte se la presentamos y obviamente analizaremos también el efecto político de este caso. Vamos a ver lo que dijo esta mañana. Mandamos a entrevistar esta mañana al dirigente y vicepresidente del Partido Arena, Ernesto Mason. La pregunta básicamente era cuál es la posición del partido en relación a esta entrega del presidente Flores, si va a influir realmente en la situación del partido que hoy inicia una campaña política. Veamos qué dijo Ernesto Mason. Bueno, vemos con buenos ojos y celebramos el que se haya presentado a las autoridades a enfrentar la justicia, y esperamos tanto de la Fiscalía General de la República como del Poder Judicial de nuestro país que se dé un proceso transparente, apegado a la ley y donde se garanticen todos los derechos de los involucrados. No teníamos ningún conocimiento ni de que se iba a presentar a las autoridades el día de hoy, ni de su paradero durante este tiempo que estuvo en ausencia. Bueno, Arena desconoce qué se hizo con el paradero de ese dinero, o qué ocurrió con ese dinero, y esperamos que ahora que está en manos de las autoridades correspondientes, que eso sea esclarecido a lo largo de este proceso. Él deberá enfrentar la justicia como cualquier ciudadano común y corriente que se le acusa de la comisión de un delito. Y esperamos que las autoridades
lo traten con todas las garantías que debe tratarse a un ciudadano. No, no lo creo, es un caso que no atañe al partido, es un caso individual y personal que atañe al licenciado Francisco Flores, y será la justicia de nuestro país quien determine ya sea su culpabilidad o su inocencia en este caso. Bueno, a ver, de lo que dijo él, y voy a preguntarle, digamos, si creen ustedes que va a afectar o no al partido, cuando él dice es un caso personal, no un caso de partido, pero me llama la atención, viéndolo a él dice el Partido Arena no sabía que iba a venir, que se iba a presentar, los abogados tampoco sabían. ¿Puede no haber sabido nadie? Yo pienso que la pregunta debería ser, ¿volverá a afectar eso al partido? Porque yo creo que eso ya afectó al partido. Ya lo afectó. Ahora, ¿lo volverá a afectar? Depende quién agarre de bandera eso y en qué enfoque le quiera hacer, ¿verdad? Técnicamente no debería afectarle porque ya es un hecho individual, ¿verdad? Claro, tiene connotación ideológica, porque si es el tipo de personas que el partido lleva para que desempeñen funciones, hay que tener cuidado, porque el partido tendrá que decir qué nuevos filtros ha creado, implementado, va a implementar para que no se repita ese tipo de casos. Pero es que mira, Nacho, el pueblo salvadoreño sospecha que algo no está bien en él, o que no está bien, no que algo. Por eso me recuerdo hoy de una frase que se dice, ¿qué es mejor, conocer la ley o conocer al juez? O sea, hay que preguntarse eso. A lo mejor es mejor conocer al juez, ¿verdad? Entonces, y por el otro lado, ¿qué es la justicia? Si la justicia es la injusticia a mi favor. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Flores ha de estar diciendo con sus amigos, y tal vez está tomando sus tragos ahí con la PNC. Perdón, dijo el jefe policial que no se permitía el ingreso de cualquier persona, y que toda persona que ingresara a su casa iba a ser requerida, y que no era una cosa que cualquiera podía entrar y salir. Sí, pero eso lo hacen un ratito, y después el arresto domiciliario. Pero espérate, no lo quiero decirte esto. Pero lo dijo. Pero en el momento, para él, para Flores, como la justicia es la injusticia a su favor, para él han hecho justicia. Pero para el pueblo salvadoreño se ha cometido una injusticia. Ahí es donde viene la pregunta política. ¿Qué efecto va a tener la conmoción que dio esa resolución judicial? Ok, este caso inicialmente pareció como que el presidente Flores se había apropiado de los 15 millones o los 10 millones del donativo de Taiwán. Posteriormente se desvió hacia que fue a una cuenta del partido, una cuenta del Instituto de Estudios Políticos del partido, donde obviamente él tenía mucho que ver, pero también habían otros personajes. No, es que este caso, no se nos olvide que se inicia por un punto de alerta de una difusión ROS, ¿verdad? ROS. Entonces no es tiene una semilla de observación delictiva, ¿verdad? Ok, pero eso es la parte, digamos, la advertencia de Estados Unidos sobre un posible delito de lavado de dinero, pero el fiscal no tomó ese caso. Por lo tanto, aquí estamos solamente, si los 10 millones que Taiwán envió para una finalidad que era reconstrucción de casas para el terremoto, si esos 10 millones, ¿dónde fueron a parar? Si esos 10 millones fueron a parar a la campaña del Partido Arena, ¿qué pasa? Ellos tienen que pagarlos. No, bueno, es decir, pero hay que esperar, es que ese es el problema del derecho, entonces, que una cosa es la condena y otra es la responsabilidad civil. Entonces, quiero saber eso. ¿Creen ustedes que en la medida que el proceso avance, se va a ir sabiendo la verdad de que realmente qué pasó con ese dinero? No, es que mira, lo primero que porque hay que estar interesado, esa es la investigación, ¿no? Porque casi todos los abogados, con el perdón de mi amigo aquí, todos los abogados cuando están en esas declaraciones penales, lo que le dicen al reo es que no se haga cargo de nada, y que si habla de esto, decía esto, si habla de esto, y le van haciendo un menú de preguntas y respuestas, un crucigrama terrible. Entonces, con eso resuelven, pero la declaración, pero si a él, el defensor, o a él se le ocurrió decir algo que no sabemos, va a ser un problema, indudablemente, porque aquí viene una cuestión que a mí me gusta repetir: en nuestro tiempo y tu tiempo, ser leal
cuando uno pertenece a un grupo, aunque sea de ladrones o guerrilleros, tú no podías cantar nada contra tu amigo. Hoy es de una gran virtud, un gran valor que hacer testigo criteriado a un pícaro. Sí, pero que Bueno, quiero ir entonces, a la parte estrictamente legal. Puede ser que se El quiera. proceso, ¿qué nos va a demostrar? El Mira. proceso, ustedes dicen, no está bien sustentado el proceso, no se metió el lavado de dinero, Sí. Y eso al final puede terminar con pocos años de cárcel o ningún año de cárcel, o se puede, No. en nada puede Yo, terminar. en mi óptica, esto apunta a una absolución o, lo que tú mencionaste, pudiera haber hasta una negociación. Ok, ¿pudieras decirme exactamente, especulando obviamente, porque Pues, no eres tú el juez ni que la fiscalía, cuál puede ser la explicación para absolver este caso? Bueno, yo no la voy a dar porque entonces me pueden contratar y yo no aceptaría esta defensa. ¿verdad? No, pero tú siempre Pero- has dicho- Pero más o menos, a ver, una idea No, pero tú para que siempre has todos dicho entendamos. En otros programas que el requerimiento para ti no tiene la efectividad que Con debe eso tener. más, pero como Sí. yo soy un hombre que Ajá. he sido formado para resolver problemas. Este es un problema, yo sé cómo resolverlo. ¿Por qué? Bueno, y no para eso he estudiado filosofía, derecho, criminología, etc. A ver, ¿es un proceso fácil para un abogado penalista defender? Este proceso, por eso lo dije yo, que le queda demasiado grande al defensor, que yo tengo en alta estima. ¿Por qué? Es un talento. Es uno de los mejores abogados. Ok, Pero mira, pero perdón, pero ¿por qué lado? O sea, bueno, quisiera, porque obviamente, no es que tiene solución. Perdón, aunque no esté el delito de lavado de dinero, está peculado. Y peculado no, es un delito simple. No. por pero eso- es que todo eso puedes, como dice él, si el requerimiento va mal, lo pueden absolver. y además puede pero haber hay una- aplicaciones. Pues, no, pero es que el delito es que nos es hemos importante. puesto O de sea, acuerdo. perdón, ¿puede la ciudadanía entender que aquí no va a pasar nada, ni No, se va a eso- conocer nada? No, Tampoco, porque la ¿no? ciudadanía tiene enquistado el concepto de que la justicia consiste en que condenen al procesado. O sea, No, pero el que ha cometido el delito hay que no, condenarlo. pero el concepto sociológico elemental de este pueblo semi-analfabeta, como tú lo has dicho varias veces, es que para que sea justicia es que tiene que salir alguien condenado. no. Cuando absuelven a alguien, empiezan a decir que el juez se vendió, que tal cosa. Es así, ya hay una fisonomía psicológica. Bueno, pero aquí Por hay lo una... tanto, No, pero tú mira, has dicho mira, que aquí hay Néstor, una... ¿tú ¿Tú No, crees, que si, no. ¿Tú crees que si No, lo siendo absuelven, honestos, mira, no, tú si eres lo un absuelven defensor. a él va a ser justicia? No, óyeme, pero hay que ser honestos No. cómo actúa el derecho. Tú has sido defensor y a veces has sacado libre gente que es culpable y a veces te has dado... No, porque entonces procésala tú para que la metan No, pero es que presa. así es el derecho. ese No, el no es problema. así. A ti te pagan por defender y No. lo defendes. No. Y entonces lo sacas libre en que No. sea culpable. Fíjate Eso así que, es. no, yo te voy a explicar a ti algo y quizás a la ciudadanía le sirva más, porque ahora que salieron también los del partido de fútbol, para hablar de otros partidos, mira, ¿Por qué? Perdona, no puedo dejar de preguntarte, la gente debe estar expectante Sí. por eso. Los futbolistas que tú estás defendiendo, Algunos. a los cuales se le había pedido cárcel, salieron... Bueno, mira, es que este es el problema de lo que estaba diciendo Héctor. Aquí hay juicios que tienen motivaciones que no son la búsqueda de la justicia, sino la justificación de lo bueno o lo malo que haya pasado. En el caso de ¿cómo se llama?, de los futbolistas, ese requerimiento, que es un fracaso, en que han salido hasta indilgados los fiscales de un supuesto fraude procesal. Fíjate que hasta qué grave eso de andar improvisando un requerimiento. En eso se creó un año después de aquel allanamiento inaceptable, un año después, y viene la fiscalía y pide 6 meses más, después del año que se ha tirado en el vacío y archivado eso, porque no hay un movimiento cronológico, pide 6 meses, pero con la cárcel de los procesados, fíjate bien, y para eso les indilga encubrimiento de lavado de dinero. Pues gracias a Dios, y esa es la palabra básica en esto, por eso te quiero decir que en este país es un milagro
que alguien salga libre después de que toda la balanza está inclinada a favor de la acusación. Si hay un hilo a favor de la defensa, esa es la virtud de encontrarlo en la fe, de encontrar cuál es la ranura que no se llenó. Tú lo has dicho, entonces el caso Flores es un milagro. El caso Flores es un caso material, fíjate bien, material, y por lo tanto, como es un caso contable, es un caso de designación de dinero. Ok, pero pues, yo quiero que ustedes como abogados me den una opinión, necesito que sea corta porque necesito ir a un corte. Los delitos por los que está acusado actualmente, que son los 3 delitos, peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, son delitos que pueden ser fácilmente desaparecidos porque... Rebatidos. Es que desaparecido una cosa, pero la gente se preguntará, ¿y los 10 millones? Pues sí, es que por el delito que debió haber entrado y debería estar, es por lavado de dinero. Y sin ese delito, ahora, no está, pero yo vi en una foto ahí que uno de los fiscales que entraron decía Fiscalía lavado de dólares. O sea que seguramente... No, el que llegó ahí, salió en la foto, es el jefe de la unidad de lavado. Sí, entonces quizás van a entrar con eso, quizás. Pueden entrar con eso. Ok, voy al corte, vuelvo rápidamente con sus preguntas y sus comentarios. Buenas noches, Francisco Bonilla. Señores, gusto de saludarles, muy buenas noches. Vamos a inmediatamente conocer las opiniones a través de Twitter. Dice Saúl David Argueta, no, él no está libre, como dice el doctor Turcios, está en detención provisional. Dice Amílcar, lo que no entiendo es que si todas las pruebas están en su contra, ¿qué pasó? ¿O qué será que todo es especulativo? Explique alguien, dice el amigo Amílcar. José Roberto dice, no estoy de acuerdo, ya que la medida debe de ser proporcional a la expectativa de pena. Revisar los delitos que se imputan, plantea José Roberto. William Tobar dice, pan y circo, eso es lo que hay, no quieren justicia, quieren espectáculo. César Arriola dice, bueno, don Nelson, conoce bien el tema de la teoría y en la práctica, plantea. Henry Fuentes dice, es indignante lo que ha pasado, es un terrible precedente, pues el pobre va preso y el rico va a su casa. Mauricio Valencia dice, sí, pero el señor fiscal general debe pronunciarse si apelará o no dicha resolución. Dani dice, con esto se confirma lo que todos sabemos, justicia no es igual derecho, plantea. Tomás Baires dice, ¿consideran que hay suficientes indicios para que se le acuse a Flores por lavado de dinero? ¿Por qué creen que no lo acusó Luis Martínez, el fiscal general? Cecilia Ramírez dice, ¿qué sucede con las comunicaciones telefónicas en el arresto domiciliar? Y finalmente Camilo dice a través de Facebook, ¿y la Interpol dónde está? ¿Y qué dice de esto? ¿Qué dirán del trabajo del proceso penal de nuestro país? Y Leonel dice, ¿por qué no fue inmediatamente a prisión? Que expliquen en términos sencillos por qué no fue recluida en una de las cárceles. Vamos al estudio para las respuestas de los abogados. Ok, necesito, digamos, antes de esta pregunta, que hay algunas muy interesantes, que quede claro algo que hablamos en el corte comercial, porque tú dijiste una cosa muy importante y la gente debe tenerla en la cabeza. Él decía, yo vi fiscales del departamento o de la unidad de lavado de dinero. O sea, entonces la pregunta que quiero hacerle muy rápidamente, ¿puede la fiscalía ahora introducir ese delito, aunque no lo introdujo antes? Sí puede. Bueno, a ver, ¿sí puede? Habría que ver algunos conceptos de prescripción, por ejemplo. Esto es muy importante. El lavado de dinero no prescribe. No, yo estoy diciendo que hay que analizar. ¿Prescribe el lavado de dinero? Claro que prescribe, todo prescribe. Todo prescribe. Pero algunas cosas no prescriben. Bueno, depende. Aquí, Les humanidad. Es que aquí hay otro detalle. Ahí están juzgando a un señor que hace 10 años, 14, cometió supuestamente unos delitos de lavado de dinero y la jueza desestimó la vigencia de esa ley. ¿verdad? Ya. Aquí hay un juez Ok, pero lo importante es que todavía la fiscalía puede introducir el delito de lavado. 1. 2, yo preguntaba también en el corte por los 10 millones. Bueno, pero hay 10 millones. Y yo preguntaba... La procedencia. No, porque obviamente cuando ustedes me dicen, mire, esto puede quedar en nada, puede digamos... No, yo ¿cierto? no creo...
puede Es que- quedar en nada pero porque la- está negociado. No, Ok, hay que- pero la pregunta es, ¿y los 10 millones? ¿Qué pasó con los 10 Es que ha millones? quedado en nada en otros casos que no sabemos. Ya. Si no dijo el señor expresidente que eso se ha hecho siempre, pues, o sea, le indilgó el método a expresidentes anteriores. Eso está en la declaración de la Asamblea Legislativa. Si aquí se acostumbra, ¿qué? Recibir las canonjías del presidente de Taiwán para ir a apoyar con nuestro voto en las Naciones Unidas la posición de Taiwán China comunista. ¿Verdad? Entonces, analicemos el cuento. El cuento es que el señor Chanchullo le dio a... Chinchubian se llama. parecido. Mm. Entonces, El presidente. quizás es más adecuado lo que acabo de decir, pero ese señor le dio en lo personal. Claro, en este país no está autorizado el presidente a recibir en lo personal, sin declarar. Bueno, él puede recibir una donación a título personal. Ahora, Eso significa que si Taiwán no se muestra parte, aquí puede ir a ver que los 10 millones... No, y si viene de No, Taiwán... ¿o no? No, No. mira. ¿No? Bueno, si la procedencia del dinero es personal y es legítima, porque si proviene de actos ilícitos es lavado de dinero Pero es también. que era para la gente de No, los terremotos, espérate, ¿no? pero por eso te estoy diciendo que si hoy viene la persona y dice, miren, yo de mi caja chica saqué y le di, y ese le dije... Si es que el que se lo dio no está se, preso. no se lo di, pero espérate, no se lo di para las casitas y lo que sea. El curso de ese dinero, el origen de ese dinero, me guste o no me guste, puede tener otro curso en el juicio. Esto lo saben los abogados de él seguramente. Ok. Bueno, algunas preguntas del público eran la detención provisional. Alguien dijo, señor Turcio, pero no, él, sí, es él que- tiene una detención provisional, Sí, no es está que, libre. lo que se trata, contestándole a él, es una metáfora, pues, porque cómo no se ha de sentir de libre mientras están aquellos hacinados en esas, Sí. en esas La del gato. ergástulas tan terribles, hacinados y bajo unas situaciones infrahumanas totalmente. Él es un hombre libre, No, a todas luces. Hay que Comparativamente y simbólicamente. No, además Esa hay es. otro detalle. Fíjate que al padre Toño lo acaban de condenar por meter objetos ilícitos y los objetos ilícitos ya están en el domicilio de uno porque ahí hay teléfonos, hay fax, hay de todo, pues. ¿Y cómo es eso que se le va a dar esa situación a ningún procesado? Es que aquí dice la Constitución al menos, y la metáfora, de que todos somos iguales ante la ley. Entonces, esta es una excepción a la regla. Bueno, todos somos iguales ante la ley, o quiere decir que somos desiguales fuera de la ley. Ante la ley. No, pues eso es lo que dice la expresión, pero también significa que somos desiguales fuera de la ley. Pero en El Salvador ni ante la ley somos iguales. Aquí pueden aparecer en el transcurso de la investigación cómplices que pueden ser procesados. Claro. Es más, en el Encubridores. delito, en el delito de lavado de dinero hay llamémosle dos delitos ordinarios, que es la receptación y el encubrimiento, ¿verdad? Porque como ahí se juegan una serie de personas, pues, o sea, es que es un delito Sí. tan perfecto para cometerlo que tiene que haber esa serie de encubridores que ni siquiera saben a quién están encubriendo. Aparte de eso, se tipifica como lavado de dinero, él queda inculpado, pero los que recibieron el dinero, sepan o no sepan de dónde venía el dinero, según las tesis fiscales que yo he visto en estrados de los tribunales, vinculan al que recibe el dinero, aunque no sepa ni si se lo dio el Papa o se lo dio O sea que el si talibán. este dinero fue a una campaña política, los que recibieron el dinero Están implicados. están Que implicados. ese es el Sí. problema que tiene Arena en ese caso, porque el dinero indudablemente dio varias vueltas. Es que es una operación triple. Primero se coloca el dinero, luego se ensombrece a ver cómo se pierde, ¿verdad? A través de operaciones múltiples, y luego lo viene uno a andar viendo cómo lo coloca por todos lados. Según lo manifestado, en la última vuelta llegó al partido Arena. Eso es lo que dicen la publicidad de esta situación penosa, pues. Pero
uno debe de creer de que de alguna manera ese fue un lavado de dinero. Lo que cuesta interrogarse y darle una respuesta a la población por qué no lo han procesado por eso. La fiscalía. Bueno, La fiscalía. yo no sé, digamos, si también habría que decir que hay que esperar que pase en esta investigación. Ustedes, digamos, dieron algunas opiniones y muchos pueden pensar aquí ya se acabó todo. No, no se ha acabado todo. No, se ha acabado. no. Aquí todavía hay un proceso que tiene que caminar, que puede ir muy bien y puede ir muy mal, pero obviamente falta mucho por conocer. Claro, y a lo mejor se escapa de la casa, entonces vamos a tener buenas noticias. no, ¿no? no. A lo mejor. Yo Ya. creo que es nuestra obligación ver este como un caso igual al de los demás. Y de ahí surgen las diferencias. Difícil Pero- políticamente verlo así, estamos frente no. a un expresidente de la República Mira. detenido provisionalmente o en su caso donde sea, pero detenido. No, Eso esto nunca va a había dar pasado un en la historia de El gozo a Salvador. los adversarios. En este país, lo peor que le puede pasar a una persona es resbalarse en un caso penal porque todos lo ven como una pelota de fútbol y todos se sienten con derecho a darle un puntapié. Y esto Ok. no es correcto. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Salvador Nelson Privilegio, García. gracias. Obviamente ha sido importante escucharlo. Seguiremos con este tema. El lunes estaremos nuevamente hablando de esta noticia que sin duda es la noticia que usted va a comentar por los próximos días. Los espero el lunes. Que pasen buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.